Bueno, buenas tardes. Gracias a José David Sacristán por su presentación y a la organización de este 15º Encontro Arqueolóxico do Barbanza y a Víctor Barbeito por su invitación. Y gracias también a todos quienes nos acompañan hoy en el público por su asistencia presencial y por su atención. Bien, para entrar en la materia de esta presentación, me gustaría empezar comentando que este trabajo de investigación deriva de un proyecto de tesis doctoral dirigida por el doctor Pérez Losada y que fue defendida a finales del pasado mes de enero en la Universidad de Vigo. Por lo que el documento de la tesis, el PDF, ya está disponible en el repositorio de la UVigo a través de su página web. La tesis versa sobre el tema de la explotación de los recursos marinos durante la antigüedad en Galicia, pero atiende con especial énfasis a la cuestión pesquera y sobre todo a los instrumentos empleados en esta actividad. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad, a diferencia de lo que sucede en nuestros días, los ingenios de pesca se confeccionaban mayormente con materiales orgánicos, con fibras de origen animal y vegetal, que salvo contadas excepciones en las que han confluido unas condiciones de conservación muy concretas, pues se han perdido, no han llegado hasta nosotros, por lo que los conocemos a través de testimonios indirectos, también de una serie de fuentes de información como los textos antiguos, destacando la obra de Opiano, escrita a finales del siglo II, su Aliéutica o sobre la pesca, y también a partir de las fuentes iconográficas, en especial de toda la musivaria romana, con esas escenas de pesca especialmente prolíficas en el área tunecina. En lo que a restos arqueológicos se refiere, conocemos los aparejos y artes de pesca a través de testimonios indirectos, de aquellos elementos fabricados en materiales no perecederos que se clasifican fundamentalmente en anzuelos, fundamentalmente metálicos, en arpones, que son muy minoritarios, también aquí en el noroeste de la península ibérica para esta época, y sobre todo de las pesas, los lastres que se utilizaban para calar esos aparejos y artes de pesca y que en la antigüedad se fabricaban en tres tipos de materias primas, ¿no? En cerámica, en piedra y en metal, principalmente en plomo. El estudio de esta cuestión del instrumental pesquero antiguo es relativamente reciente en el ámbito de la investigación arqueológica. Los primeros trabajos que tratan en profundidad este tema datan de inicios de los 2000 y proceden del ámbito israelí, de investigadores israelíes vinculados a la Universidad de Haifa, con estudios basados en materiales procedentes de pecios antiguos de aguas actualmente israelíes y también de algunos yacimientos, del actual litoral israelí. Unos años más tarde, investigadores de la Universidad de Cádiz retoman esa clasificación tipológica adaptándola a la realidad ofrecida por los yacimientos de la zona del Estrecho de Gibraltar, en sus dos orillas, en la orilla norteafricana y en la orilla hispana. Y, de hecho, las dos únicas tesis doctorales que tratan específicamente este tema, el del equipamiento pesquero antiguo, fueron leídas en el último decenio en la Universidad de Cádiz. La primera sobre el Antiguo Egipto y la más reciente sobre los útiles de pesca antiguos en el Levante y sur peninsular. Existen otros estudios que también tratan este tema. En concreto hay uno sobre el área tunecina en la Mauritania tingitana y también hay algún otro estudio sobre el equipamiento pesquero antiguo en el entorno de las desembocaduras de los ríos Sado y Tajo en la costa lusitana,
con el gran complejo salazonero de Troya como máximo exponente, pero también con materiales obtenidos más recientemente en intervenciones en las factorías de salazón del antiguo Lisipo de Lisboa. Bien, pues todos estos trabajos son los que sirvieron de guía para la recopilación, para llevar a cabo la recopilación y estudio de nuestro instrumental pesquero, del instrumental pesquero antiguo de Galicia. Y en este sentido, la tesis y sobre todo el catálogo anexo pretende ofrecer una contribución de carácter regional a ese corpus documental de instrumental pesquero antiguo existente en todo el área atlántica mediterránea. Bien, a continuación lo que vamos a tratar son aquellos aspectos que parecen particulares de este área geográfica en lo que a instrumental pesquero antiguo se refiere, ¿no? Empezamos, por una parte, por la importante presencia del hierro en la fabricación de anzuelos, sobre todo en los anzuelos de mayor tamaño, lo que se consideran anzuelos grandes, que son aquellos de 8 centímetros o más, aunque eso no obsta para que haya también en nuestro registro anzuelos de tamaño pequeño y mediano, férricos, ¿no? Como los encontrados en Alanzada o en el Castro de Santa Trega, por ejemplo. No obstante, sí que se detecta un predominio claro de los anzuelos broncíneos en consonancia con esos otros catálogos de las áreas geográficas que mencionamos anteriormente. Del registro de anzuelos yo destacaría la parquedad. Todos los anzuelos recopilados se circunscriben al área de las Rías Baixas y no superan la 30 de piezas. Esta cuestión, el hecho de que se circunscriba este área tan concreta, la franja de las Rías Baixas, podría responder, por una parte, a las condiciones especialmente aptas de esta costa para el asentamiento humano, también para la navegación y, por lo tanto, para la práctica de actividades aliéuticas, para la pesca, sobre todo si lo comparamos con otras zonas costeras, como la Costa da Morte, por ejemplo, o esa franja de la costa sur que discurre entre A Guardia y Bayona, con terrenos muy abruptos y difíciles condiciones para la navegación. Pero también puede haber un factor que responde al tradicional esfuerzo investigador que ha atendido con más intensidad a los yacimientos costeros de esta zona, de las Rías Baixas, respecto a otras, como por ejemplo la Mariña Lucense o algunas zonas del Golfo Ártabro. Bien, en definitiva, el modelo más ampliamente extendido de anzuelo encontrado en yacimientos de época antigua en Galicia obedece a un anzuelo más o menos mediano o pequeño que no sobrepasa los 4,5 centímetros, con una cabeza o extremo distal por donde se fija el sedal del aparejo, con una sección transversal rectangular o pseudo-rectangular para asegurar esa fijación del nudo, que a menudo se extiende a lo largo de buena parte de la pata o del vástago del anzuelo, seguramente para minimizar o probablemente para minimizar el riesgo de pérdida de un útil tan valioso para el pescador. Bueno, otra de las particularidades de nuestro registro arqueológico tiene que ver con el predominio de la piedra como materia prima seleccionada para la fabricación de pesas, en todas sus variedades que tienen que ver con el método de fijación a una cuerda, pesas perforadas, sobre todo con un único orificio, con entalles laterales, sobre todo las pesas líticas con entalles laterales simples, que tienen una presencia masiva, y las minoritarias pesas ranuradas. Por el momento no se han recopilado más que unos 40 ejemplares, y todos ellos de tipología simple, ¿no? Con una canaladura perimetral, normalmente longitudinal, aunque no, también las hay con
acanaladura transversal, para, bueno, pues para fijar y facilitar el amarre de una cuerda a su alrededor. La predominancia del soporte lítico responde tal vez a la facilidad de acceso a esta materia prima y a su reducido coste, ¿no? A la facilidad de reemplazo ante la pérdida o fractura de un útil de pesca que se puede obtener in situ y prácticamente en el momento en el que es necesario. Esto confiere al pescador una gran autonomía, ¿no? Porque al eludir la necesidad de aprovisionamiento de cerámica y sobre todo de plomo, pues puede practicar la pesca con una gran autosuficiencia. Conviene tener en cuenta que cualquier piedra debidamente amarrada al cabo de una red o a la línea de un aparejo, cualquier piedra libre de talla puede funcionar perfectamente como un lastre, ¿no? Para calar un ingenio de pesca, pero resulta muy difícil rastrear esta cuestión, ¿no? Seguir esa huella arqueológica. Bien, aparte de las particularidades que tienen que ver con las materias primas, la importancia del hierro y de la piedra, del soporte lítico, existen otras singularidades de nuestro registro arqueológico que tienen que ver con la presencia de nuevos modelos tipológicos, ¿no? De morfologías nuevas, aparentemente características de este territorio y tal vez exclusivas también, a falta de la información que puedan proporcionar futuros estudios centrados en este tema que se puedan realizar en el futuro dentro y fuera de la península ibérica. Encontramos, por una parte, estas placas de esquisto con doble perforación, muy abundantes o concentradas, más bien, en algunos yacimientos de la costa sur de la provincia de Pontevedra, en concreto, bueno, Castro da Forca, Castro de Santa Trega, pero también en puntos más septentrionales, como un ejemplar que apareció en Alanzada. Su presencia, la presencia de esta tipología de artefactos en yacimientos costeros en donde se constata la explotación de los recursos marinos, es decir, con otras evidencias de aprovechamiento de los recursos marinos y de pesca, sumado a la presencia de huellas, de ciertas huellas de uso en el entorno de esos orificios y en los bordes externos, y sobre todo la documentación etnográfica, en concreto los trabajos de Saquín Lorenzo, que aluden al uso de piedras, de placas como estas, igualmente fabricadas en esquisto o en pizarra, para el calado de redes en la desembocadura del río Miño, en concreto para las redes salmoneras, que funcionan, que son redes pasivas, son redes de enmalle que se atraviesan en la desembocadura del río, entre orilla y orilla, pero que Benigno Rodríguez Santamaría, en su Diccionario de Artes de Pesca, escrito a principios del siglo XX, también las recoge para el calado de redes en Noya, en el puerto de Noya y en Betanzos. Pues bueno, son factores o son factores que favorecen la interpretación aliéutica o pesquera de esta tipología de útiles. También están estas pequeñas barras plúmbeas con doble perforación, con dos perforaciones ocasionalmente sustituidas por escotaduras como sistema de amarre, como ese artefacto que aparece el que aparece a la derecha de la imagen, que fue recopilado en el castro de la isla de Toralla y que, de nuevo, la documentación etnográfica relaciona con el calado de aparejos de pesca en las rías gallegas, en concreto la pesca destinada a especies como el verdel o la caballa. La documentación etnográfica lo recoge para
la ría de Ares en el Golfo Ártabro, aunque los 7 ejemplares encontrados aparecieron todos ellos en las Rías Baixas, excepto uno en el castro de Santa Trega. Bien, existe un tipo de útiles que no podemos considerar como instrumental pesquero propiamente, pero cuya intervención es imprescindible en las labores de pesca. Nos referimos a las lanzaderas, que se utilizaban en la confección de redes, pero también a agujas y punzones empleadas en su remiendo, ¿no?, en su reparación. El modelo típico de lanzadera en el mundo romano es el que aparece a la izquierda de la imagen y del que en Galicia encontramos tan solo un ejemplar en yacimientos costeros, en concreto en la villa de Caldoval, en la ría de Ferrol, y que aquí traemos para comparar con estas otras dos funcionalmente equivalentes al modelo típicamente clásico, pero que ya vemos que en apariencia son muy diferentes, ¿no? Para empezar, el tamaño, estas dos lanzaderas encontradas en sendos concheros del Castro de Alobre y de Monte Alegre no superan los 4,5 centímetros y en lugar de horquillas en los extremos presentan orificios a modo de ojal. Que en el caso del castro de la lanzadera de Alobre, esos ojales se sitúan en planos diferentes, ¿no?, formando un ángulo más o menos de 90 grados entre sí, lo mismo que en la mayoría de las lanzaderas del mundo romano. Bien, lo que nos transmiten estas morfologías nuevas encontradas en este territorio, lo relevante es su procedencia. Tanto las placas de esquisto perforadas como aquellas barras plúmbeas y estas lanzaderas proceden de yacimientos de naturaleza o de raíz indígena, de castros, en contextos que no van más allá de mediados del siglo I o tercer cuarto del siglo I, y cuya presencia podría estar indicando la existencia de tradiciones tecnológicas pesqueras del mundo prerromano propias de aquí, del noroeste peninsular. Una vez que este territorio se integra en la administración romana y sobre todo a partir, entre el tránsito del siglo I y II, sobre todo desde el siglo II en adelante, con esa instalación de establecimientos salazoneros en las Rías Baixas, aunque no exclusivamente, en toda la costa gallega, necesariamente se tuvo que producir o se tuvo que tener lugar una intensificación y una especialización de la pesca para proveer a estas factorías de salazón de una de sus materias primas básicas, junto con la sal, ¿no?, el pescado. En este sentido, las evidencias faunísticas, los restos arqueoictiológicos encontrados en el fondo de alguna de esas piletas o tanques de salazón, como en Adro Bello, en Ogrove, o en la factoría de salazón exhumada en Marqués de Valladares, en Vigo, apuntan hacia la producción de salazones de especies pelágicas con un alto contenido graso, principalmente la sardina, también jurel, pero sobre todo sardina. Y esto se parece mucho a algo que sucede siglos más tarde, en época moderna y en época moderno-contemporánea, en estos mismos enclaves, asociado a esa intensa actividad mercantil en época moderna en algunas villas y puertos marineros gallegos, vinculada al mundo de la pesca y sobre todo a la producción y exportación de salazones de sardina. Realmente las semejanzas, estas y otras, son fascinantes, ¿no? Bien, volviendo al mundo romano, podemos decir que lo que se detecta en el registro arqueológico es una presencia masiva de pesas cerámicas recortadas, sobre todo en material de construcción
romano, tégula, sobre todo tégula, también ladrillo y en mucha menor medida de ánfora, que responden a los diferentes tipos de sujeción conocidas. Sobre todo, la gran mayoría son pesas perforadas, con una única perforación, pero también las hay con 2 perforaciones, con entalles laterales y ranuradas, las ranuradas con una presencia minoritaria. De estas 2 últimas tipologías, pesas con muescas laterales y ranuradas, las de menor tamaño se suelen asociar con bobinas o carretes para envolver y recoger el hilo de los aparejos, ¿no? Bien, decíamos que tienen una presencia masiva, sobre todo en yacimientos de fundación netamente romana, o sea, en asentamientos romanos de nueva planta, sobre todo en el yacimiento de Oareal de Vigo, en esos niveles que se superponen a la salina Alto Imperial, prácticamente en casi todas las parcelas intervenidas en la calle Rosalía de Castro, en la calle de Oareal y en aledaños, aparecen este tipo de pesas de un tamaño muy considerable y que están muy rodadas, ¿no? Pero bueno, no de manera exclusiva en este yacimiento, también en la Villa Romana de Toralla, por ejemplo, o en el yacimiento romano de Pescadoira, en Bueu. También se detecta en los yacimientos romanos ex novo, es decir, en yacimientos romanos de nueva planta, se detecta también una presencia muy importante de las pesas plúmbeas, sobre todo en la modalidad de los cilindros o tubos huecos y de las láminas dobladas o flexionadas que dan lugar a esos típicos perfiles o formas en U o en V, ¿no?, que se doblaban en torno al cabo, a la relinga inferior de las redes de pesca, y que aparecen muchas veces parcialmente desplegadas, como las que aparecen en la parte inferior derecha de la imagen, porque, bueno, como sabemos, el plomo es un metal muy dúctil, que puede ser trabajado en frío con mucha facilidad, y esto repercute también en los procesos postdeposicionales y en la forma en que llega hasta nosotros, ¿no? Muchas veces ya deformadas y prácticamente desplegadas. La Villa Romana de Toralla, en la Ría de Vigo, se convierte hasta el momento en el yacimiento que proporciona el mayor volumen de esta tipología de lastres. Pero la piedra no se abandona en época romana ni en etapas históricas posteriores como materia prima utilizada en la elaboración de pesas y de lastres pesqueros. Tal vez el mejor ejemplo es el del asentamiento romano de Sermaña, ubicado en la ladera nororiental de la península de Monteferro, ya orientado hacia la playa de Patos, prácticamente en el istmo que une Monteferro a tierra firme, y en donde encontramos pesas líticas de todas las variedades. Bien. Algunas tipologías de lastres pesqueros nos permiten trascender la interpretación puramente funcional de los artefactos. Es el caso de las pesas discoidales ranuradas, para distinguirlas de las discoidales simples, conocidas también como pesas tipo donut, ¿no?, por su característica morfología fácilmente reconocible. Pues bien, estas pesas discoidales ranuradas presentan una producción bien conocida y claramente definida geográficamente en talleres de producción cerámica, en alfares del área de la desembocadura del Sado y del Tajo, en la fachada atlántica lusitana, en un intervalo
cronológico conocido que discurre entre finales del siglo I a.C. y el primer cuarto del siglo V. Los 7 ejemplares encontrados en las Rías Baixas, bueno, excepto uno, el de mayor tamaño que aparece en Santa Trega, no hacen más que confirmar la existencia de unos intercambios, de unos contactos comerciales que ya conocíamos gracias al estudio de la cerámica de importación, en concreto y sobre todo de la cerámica de almacenamiento y transporte, de las ánforas, pero podría estar indicando también una participación foránea, una implicación más o menos profunda foránea en la actividad pesquera que se desarrolla en época romana en la costa gallega. Bueno, ya para concluir y de manera muy sintética, podemos decir que el estudio del instrumental pesquero antiguo en el noroeste peninsular permite constatar la evolución de un modelo prerromano de explotación de los recursos marinos hacia un modelo romano del aprovechamiento del mar. Un modelo prerromano en el que los útiles de pesca refrendan las hipótesis planteadas por otro tipo de evidencias, como por ejemplo, en concreto la ictiofauna, ¿no? Los restos arqueoictiológicos detectados en algunos concheros de las Rías Baixas, en concreto la representación esquelética con una abundancia de restos cefálicos y precaudales, condujeron al planteamiento de la posibilidad de procesos de transformación, de procesado de ciertas especies, en concreto de la dorada, que podría haber sido objeto de algunos tratamientos de procesado de carácter artesanal, como el secado, el ahumado o incluso el escabeche o la salazón de este tipo, salazones artesanales. Y en este sentido también hay vestigios inmuebles, de carácter inmueble, que podrían apuntar en esta línea. En concreto, en Neixón, en el espacio comprendido entre Neixón, entre el Castro Pequeno y el Castro Grande, se exhumó recientemente un espacio anexo a un pequeño arenal en el que se detectó una enorme concentración de agujeros de poste que aluden a la existencia de una estructura construida con materiales perecederos que está en continua reposición o en frecuente reposición hasta el momento de su abandono en torno a mediados del siglo I, y que se interpretó como un posible secadero de pescados o de moluscos, ¿no? Sin obviar la posibilidad también de que se tratase pues, de un secadero de redes de pesca, si atendemos a la documentación etnográfica regional. Desde este modelo de aprovechamiento de los recursos marinos prerromano, pasaríamos al modelo romano, con esa pujanza, esa actividad intensa pesquero-salazonera, que aparentemente tiene su reflejo también en el instrumental pesquero. De todas maneras, todos estos resultados han de ser considerados de manera preliminar a la espera de nuevos hallazgos fruto de futuras intervenciones en otras, sobre todo concentrados en otras áreas a las que se ha dedicado menos atención desde el punto de vista de la investigación arqueológica, ¿no? Sobre todo de la Mariña lucense, como decíamos, de la Costa da Morte y algunas zonas concretas del Golfo Ártabro, en donde yacimientos recientemente intervenidos como Caldoval o, por ejemplo, el castro de Punta Atalaya en Ocervo, pues han proporcionado evidencias muy interesantes
en relación al aprovechamiento de los recursos marinos, en este último caso, en Punta Atalaya, no solo de época romana o galaico-romana, sino también de época medieval. Y bueno, aquí doy por concluida la presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias.